Pichincha Universal, generando noticias. Alexis Ponce, activista de derechos humanos, ha estado emprendiendo en los últimos meses ¿Y años? una campaña para legalizar el uso del cannabis medicinal, para legalizar el uso de cannabis como medicina terapéutica. Y esto pues evidentemente ha provocado polémica en el país, mientras que en otros países, por ejemplo en Uruguay, en México, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en Israel, en Turquía, se ha legalizado total o parcialmente el mercado para uso recreativo o médico del cannabis. En el Ecuador el tema está en análisis. En el Código de la Salud se plantea la posibilidad de legalizar este uso, sin embargo, ha quedado en suspenso, como ya tenemos costumbre. Ese Código de la Salud no sabemos cuándo mismo se vaya a aprobar. Otra vez se quedó allí. A dormir el sueño de los inocentes. De ese tema es justamente lo que vamos a hablar con Alexis. Le saludamos cordialmente. ¿Cómo estás, Alexis? Muchas gracias, Guacho. ¿Cómo van las cosas? Y María Isabel, un buen día a ustedes y a su público oyente. Pues van bien las cosas, en el sentido de que hemos logrado, por lo menos en el caso ecuatoriano, cada vez ir de a poquito, ¿no? Porque es un tema cultural, ir rompiendo el estereotipo, el miedo, el temor, que son básicos, ¿no? Cuando uno mira la historia de la medicina en el Ecuador, cuando vuelve a releer, tardamos 35 años en que en el Ecuador se apruebe la anestesia para el dolor. 35 años. 35 años, no lo sabía eso. Después de que ya había sido aprobado su uso, con luchas también, en el resto del mundo. ¿Y en razón de qué? En razón del prejuicio, en razón del que era una droga, que era... O sea, ¿cuál era el argumento? Hay varios estudios de historia de la medicina mundial para el tratamiento del dolor. Y el cannabis recién se lo empieza a ver científicamente, obviamente en el norte, industrializado, en Alemania, en los años 90. En el caso de la anestesia, primero en el mundo, fue en Inglaterra, en donde empezó. ¿Por qué nace una medicina? Nace junto con la famosa jeringuilla hipodérmica, o la jeringa hipodérmica, ¿sí? Porque antes no existía pues la jeringa para poder calmar dolores. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿cómo se trataba el dolor en la Edad Media? Se lo trataba en Venecia, por ejemplo, era muy famosa Venecia para el tratamiento del dolor, para la extracción de muelas. Porque antes de que apareciera la anestesia, tenemos que saber cómo hacía la gente para soportar el dolor, claro, ¿no? ¿Cómo Entonces, hacía? En la Edad Media, el dentista de la época atendía en los parques y las plazas, en la plaza de Venecia, con tenazas. Y allá llegaba la pobre gente adolorida. ¿Cuál era el método anestésico? Monitos animalitos, no de los de cierto Twitter. O expresión. Y también se utilizaba enanitos, vestidos de circo, que hacían reír tanto al paciente para que se olvide ese momento de el dolor, mientras las tenazas hacían su trabajo en la Edad Media. Hasta en el siglo XVIII, hasta inicios del siglo XVIII, igual el tratamiento era con 2 botellas, incluyendo en el Ecuador, 2 botellas de licor, una para el paciente y otra para el médico, para soportar los alaridos de la gente. Ese es el avance de la medicina. La calidad de vida y el desarrollo de las sociedades se mide por el tratamiento que da a sus enfermos, a sus pacientes, a sus grupos vulnerables, y en el tratamiento de algo tan básico como el dolor. ¿Qué pasó con la anestesia? Este médico escocés que logra descubrir la anestesia en base del éter, que es un opio, en base de la morfina que viene del opio, de la dormidera, logra descubrir gracias a un tema. Su esposa tenía cáncer. Y para los dolores tremendos del cáncer, él hace todo lo posible hasta que logra dar con la anestesia vía éter y con la jeringa hipodérmica. Pero es declarado la guerra por 2 actores.
Uno, por los médicos de esa época y por la iglesia de la época. Entonces, inclusive, va un paso más allá y dice, esto puede ayudar a las mujeres en el momento del parto. Y la iglesia toma una ofensiva brutal en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, recién para decir, la Biblia y Dios han mandado el dolor a la mujer. Y por lo tanto, cualquier ser humano y médico que se oponga a ese designio divino, tiene que saber que lo vamos a atacar. Que va a la hoguera. ¿Sí? No, a la hoguera no, porque ya se había acabado la Inquisición, no. pero el ataque era ese. Es otra forma de Inquisición, es otra forma de hoguera. ¿Qué pasó? La famosa reina Victoria, ¿sí?, tuvo muchos hijos, entre ellos el famoso príncipe Eduardo, que después fue el rey de Inglaterra, y en sus 12 partos, ¿sí?, ella empezó a usar la anestesia. El momento en que utiliza la reina, toda Inglaterra tuvo que aceptar la anestesia. Y el resto de países, porque Inglaterra en el siglo XIX era la gran potencia. ¿Hasta cuándo tuvo que esperar el Ecuador? Ya estaba este tipo de medicina entronizándose en América, en el mundo, desde 1854, luego 1870, etcétera. En Ecuador hubo que esperar ese tratamiento durante muchas décadas, hasta 1881, para que recién allí se acepte la anestesia. Con ese mismo pensar, en la época de Eloy Alfaro, por bien hacer, me imagino, ¿no? O sea, es un tema de cultura, de progreso. Anuncia Eloy Alfaro, el gobierno de Eloy Alfaro, anuncia que en Quito, que antes era el Ecuador entero, se va a iniciar la instalación literal, ¿no? Esto nunca nos enseñaron en historia, no, ¿no? Tienen que descubrirlo, ¿no? Que van a instalar debido a los olores horripilantes de la ciudad. Tú eres de la década de los 60, igual que yo. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Mi querido Guash, ya estamos haciendo el bullying generacional. Me queda nada de saber lo que vamos a contar a usted y a nuestro público. Tú recordarás que en Quito todavía, en el centro histórico, que era donde vivíamos, era por costumbre, una costumbre terrible además, el uso de la vasenilla, claro, para necesidades fisiológicas de todos los habitantes. Así mismo es. ¿No es cierto? Y en el mercado de la 24 de mayo, que hay un lindo mercado allí, donde estaba el cine Puesta del Sol, ahí había la venta masiva de vasenillas, donde iban escogiendo el tipo de vasenilla. Y en la época de Eloy Alfaro, eso que ya estaba entronizado, la costumbre de los ecuatorianos de la época, que vivían allí, era abrir la ventana y echar los desperdicios de la vasenilla. Entonces eran unos olores quijotescos, para decirlo lo mínimo, de la ciudad y del país. Si así era Quito y el resto del país, imagínense ustedes. Entonces se le ocurre al gobierno progresista de la época decir, vamos a instalar la primera batería sanitaria. ¿Con ayuda de quiénes? De los norteamericanos, que ya ayudaron a hacer, junto con los ingleses, el tema del ferrocarril. Obvio, la batería sanitaria ya estaba inventada, ya se estaba usando, ¿cierto? Y entonces, junto con el sistema de cañería, que era gringo, digamos, ¿no? Factura de ingenieros norteamericanos, dice, vengan, vamos a hacer esto, a que se civilice el país. Y el bidet, por eso queda la palabra bidet, ¿no? Claro. Los franceses, que pongan los franceses el aparatico, que ahora, ¿qué casa no tiene el bidet? ¿Saben lo que pasó? En 1910, cuando se anunció esto. Me imagino que... Se opusieron. Protesta pública. Salieron los estudiantes a las calles, la prensa de la época, las fuerzas vivas en proclamas, los políticos, bajo el siguiente principio de reclamo. Son instrumentos de Satanás y de los masones. Claro. 100 años después, si se le dice esto a cualquier estudiante de primaria y secundaria, se va a reír. Pero esto pasó en el Ecuador, hubo que hacer una lucha grande para que la gente deje de utilizar vasenilla y botanas a la calle. A la calle. Fíjense ustedes, anestesia, bidets, ¿sí? Y seguimos avanzando con la historia de la medicina. Mientras en el mundo se empieza a utilizar en los 90s,
Y hoy el primer país que ha declarado que va a desarrollar la industria médico-farmacéutica en base del cannabis es Israel. Si yo tuviera dinero como muchas familias, hace años que le hubiera llevado a mi hija allá, porque tiene una discapacidad intelectual irreversible de por vida y porque tengo que darle calidad de vida que no le puedo dar en el Ecuador. Pero como estoy en este país tengo que ver qué hacer como cualquier otra familia, y entonces si te legalizan el cannabis medicinal, ¿qué es lo que haces? Haces lo que todo el mundo ha hecho en todas partes del mundo antes de que se legalicen las medicinas, y es ir al mercado negro. Ir al mercado de la ilegalidad, que abunda, pero que es de menor calidad, que te pueden vender gato por liebre, y sobre todo en un país en el que, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible, en nuestro país todo es posible, que desde hace años están intentando poner esto en el articulado del Código Orgánico de la Salud, ¿sí? Pero hay un titular en Argentina sobre la ley aprobada en Argentina, recién, al cumplirse un año. Y dicen las familias, abuelas y madres de niños que utilizan cannabis en Argentina, estamos peor que antes. ¿Por qué? Ahí viene el gran descubrimiento. Yo estoy en contacto directo con María Eugenia Sarr, la abuela canábica de la Argentina, y ella ha iniciado una lucha increíble para que la ciudadanía pueda acceder a otro tipo, dentro de esta medicina, a otro tipo de acceso más libre. Porque allá, al igual que lo que quieren hacer con el COS, aprobaron solo la importación. La ridiculez más grande. ¿Por qué? En la importación, un gotero del Canadá, de Estados Unidos, de Europa, no te baja de los $400. ¿Quién no puede usar? Imagínate. Y en el caso ecuatoriano, para congraciarse y que haya una multipartidaria, para que todos los partidos puedan estar a favor, lo cual es correcto en principio, ¿cierto? Que no sea impuesto, que sea en diálogo, etcétera, pero le fueron mochando al espíritu de la ley, del proyecto, que era progresista al inicio, y nosotros saludamos por eso. Le han quitado la posibilidad de la siembra y de la producción en el Ecuador. Es decir, en un país en crisis que requiere empleo urgente, hay y somos cientos de miles las personas que no tenemos empleo en el país, ¿sí? Lo primero que tiene que saberse es que no es solamente un tema de derecho humano de acceso a la salud, sino también la posibilidad de que un país pueda ayudarse en momentos de crisis. Hay un suplemento especial de 12 páginas del diario El País de España que lo llama el oro verde. Va a sustituir al petróleo. Pero acá estamos todavía en época de los duritos contra el bidet, mientras el mundo ya está ganando ventaja. Claro. Israel es esa potencia. Y hay un pronunciamiento de la OMC también, ¿no? La que OMC, dice que el pronunciamiento que no es droga, el CBD, ¿cierto? A propósito del CBD, que es el compuesto científico médico del cannabis medicinal o terapéutico paliativo. El otro compuesto, que es el que aquí aterroriza a la gente que no sabe, es el THC, que es el que también se usa en el cannabis recreativo. Ese sí se fuma. El cannabis medicinal, para que entiendan nuestra gente... Es un extracto, ¿no? Aquí en el Ecuador es un extracto. En otros países es supositorio, pastilla. O sea, yo me puse a llorar literalmente en mi casa cuando llega un empresario estadounidense a decirme, mire Alexis, lo que tenemos acá. O sea, yo tuve una crisis reciente, bueno, mi hija tuvo una crisis reciente, y darle nueve tipos de medicinas diarias. Imagínate, ¿no? Lo que es eso. O sea, y además inventándose, como todas las mamás, todos los papás nos inventamos para ver qué hacer, cómo tapar la medicina para que tome, ¿cierto? Y eso que ella es súper dócil para el tema, pero tantos días, y entonces con la jeringa. Cuando él me despliega la página de lo que se vende en Estados Unidos, en las farmacias, Además, ¿no? Es una belleza. Viene en forma de ositos de goma, el CBD. Y claro, ¿qué niño no toma? Dice, mira cómo se trata. ¿Para qué? Para niños, que hay miles en el Ecuador con epilepsia. Que ha de ser justo que acá nos estén por el prejuicio, por la ignorancia. Lo que es no masiva, comprender. No comprender nada. Fíjense ustedes que en los años 90 el científico, quien lo usa primero es el científico noruego Gernot Ernst. A él lo pudimos conocer hace 10 años en México.
y tratamos con él. Él ahora está probando con el ají anticancerígeno. O sea, estamos a años luz de lo que el mundo está haciendo. Y en esa época, él en el hospital de Charité de Berlín, que es uno de los mejores hospitales del mundo, aplicó ya en los primeros 100 pacientes. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. En el Ecuador, esto está sujeto a los caprichos de mayorías y minorías políticas y vamos allá, la ofensiva de los sectores conservadores terribles. En homenaje al tiempo, y está tan interesante y productivo y muy rico esta exposición, pero en efecto se queda en stand-by este tema tan importante, tan urgente para los pacientes. Se deja a merced en efecto de la correlación de fuerzas, de las apetencias o no conveniencias políticas o de imagen de cada uno de ellos, pese a que ya existía un acuerdo previo. Hay asociación con otros colectivos, familias, pacientes, para poder hacer una presión en la asamblea de forma tal que se retome esta discusión. Verá, cuando empezaron a haber estos choques político-legislativos, yo les dije a varios legisladores, cometieron un error de buena fe, pero es un error grave haber encapsulado los 4 temas polémicos, más polémicos, para la votación. O sea, en cualquier parte del mundo los temas difíciles se tratan uno por uno para ver cómo está, ahí sí, la negociación política y 2, el debate de altura, pues. Me perdona, claro, pero no con un escapulario encima. No, pues, último. ¿no? Claro. Y allí, ¿qué pasó? Tienes la voluntad testamentaria anticipada, que estos sectores conservadores le dicen la eutanasia. O sea, qué barbaridad. Yo voy a hacer ya mismo la notarización de nuestra voluntad anticipada. Si es que pasara algo, solo mi esposa tiene el derecho, no un médico, no un cura, no un político, a decirme, a decir desconéctenlo. Solo nosotros. ¿Qué ha de ser justo esperar esto? El segundo tema, el tema del aborto por violación. O sea, ni siquiera en todos los casos, por violación. Y el cannabis. ¿Qué es lo que hicieron con esto? Detener, prorrogar. Pero ojo, para que sepa la ciudadanía en esta última parte. Ya hay. La actual ley permite, desde el Ministerio de la Salud, permite el uso medicinal. Está prohibido el uso, la posesión para narcotráfico, pero su uso medicinal está aceptado. ¿Cuál es la diferencia? Vea, yo podía estar tranquilo en mi casa y únicamente haber escogido el camino de luchamos por nosotros. Tenemos acceso a nuestro gotero y allá el mundo. No. Ya se lo hizo eso en el año 2014, un grupo de familias, que además yo las respeto porque cualquier madre y padre está dispuesto a todo por sus hijos, logró acceder en ese entonces al Palacio Presidencial y les dieron un salvoconducto solamente para que importen ellos. Oiga, pero yo estoy luchando por el derecho para todos. Por eso es que estamos en este tema. Y viene el otro, mientras tanto, ¿qué hacer? Decirles que es mejor la ley actual que lo que van a hacer. Segundo, sí. Es mucho más progresista la actual, porque ya le mocharon. Está prohibido, ¿sabes qué otro tema está prohibido? La publicidad y la información. O sea, ¿la gente dónde va a conseguir? Claro. ¿Cómo va a saber para qué es bueno? Si se mochan ese artículo también. Entonces, me parece que mientras tanto, lo que tenemos que hacer es, ¿qué alternativas le damos a la gente? Uno, a todo el mundo les digo, amigas y amigos, no es para fumar, es gotero. En el caso ecuatoriano, gotero y spray. En Uruguay, oye, tú encuentras en las farmacias el spray antiepiléptico para los niños. Aquí que ha de ser justo, pero bueno, no a la automedicación. No lo hagas por internet, ni por Google, ni por Facebook. Acude a nuestra agrupación. ¿Por qué? Porque nuestra agrupación es de papás y mamás. O sea, a los seres que más amamos en el mundo le estamos dando, no le vamos a dar veneno, pues. ¿No es cierto? Y entonces hay que escoger. Nosotros tenemos ya una red creada en el Ecuador que lo entregamos a las 24 horas, pero le garantizamos calidad. Le garantizamos que no esté tomando gato por liebre, que no estén poniendo, como ya se ha visto, más THC que CBD, o que le ponen inclusive vinagre en lugar de aceite. ¿No es cierto? Total, por vender. Y eso implica que la gente tiene que acostumbrarse. La gente dice, no, pero prefiero porque la receta que me manda el doctor es tramadol. El tramadol ha sido retirado del mercado en Estados Unidos. El ibuprofeno ha sido retirado del mercado en París, en Francia. Pero acá, en la Edad Media, ese es el recetario.
que ha de ser justo que no nos pongamos conscientes de un tema además económico. Colombia hoy va a ser la potencia, acaba de hacer una alianza empresarial entre Colombia, Canadá e Israel para dominar el mercado. Y nosotros teniendo semejante naturaleza, cuando llegó acá Mark Emery, el llamado gurú o príncipe del cannabis, dijo, aquí se puede dar la mejor planta de cannabis de todo el planeta. Y, sin embargo, frente a un país en crisis, porque la posibilidad del uso no es solamente médico, guacho, sino industrial con el cáñamo. Por lo que, para rematar, diría, esperemos, como el bidet en 1910, a que venga una nueva generación, seguramente, a reírse y a burlarse de nuestras élites, de nuestros políticos y de nuestra sociedad conservadora. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.